Ante todo, muy buenas tardes a todos los participantes de este curso nacional de actualización de cuidados de enfermería en pacientes afectados por COVID-19 en el primer nivel de atención de salud. En esta oportunidad, quien les habla es la licenciada de enfermería Yesenia Venancio Cervantes, y a través de capacitaciones en salud se está brindando este curso de actualización que va a tener como duración 2 días. El día de hoy vamos a iniciar con la primera parte acerca de conocer sobre esta nueva enfermedad que ha aparecido a partir del año finales del 2019, y sobre todo lo que estamos conociendo sobre esta enfermedad nueva, ¿verdad? Cualquier duda que ustedes de repente tengan o alguna participación la pueden hacer llegar a través del chat, pueden escribirlo, y al finalizar la primera parte que vamos a realizar el día de hoy, vamos a desarrollar esas dudas. En esta oportunidad van a disculpar que no puedo hacer uso de la cámara, tendría unas dificultades, pero la presentación sí se las va a hacer llegar a todos terminando el curso de actualización a través de sus correos, ¿sí? Bien, para hablar acerca de cómo podemos abordar, cómo podemos manejar, cuidar a nuestros pacientes con diagnóstico pues, de COVID-19, vamos a tratar de ubicarnos un poco en cuanto a la situación epidemiológica de esta nueva enfermedad, tanto a nivel mundial como a nuestra realidad a nivel nacional. ¿Qué nos dice la situación mundial acerca de este nuevo coronavirus COVID-19? Si observamos esta línea del tiempo, vamos a ver que a inicios de diciembre del año 2019, pues no, es que se empieza a reportar, ¿verdad?, a esta nueva neumonía. Era una nueva neumonía en el país de China. Posteriormente a ello, se produce en enero ya del año 2020 el cierre pues de mercados de pescados, mariscos, atribuyéndose pues no a que probablemente se conocía que pudo haber sido el foco, ¿no?, el foco de origen para este nuevo coronavirus. Posteriormente a ello vemos que los primeros días de ese mes del año 2020, pues no es que sí se empieza a conocer la nueva cepa de ese coronavirus. Finalmente se empieza a detectar casos de forma muy acelerada con diagnóstico de este nuevo coronavirus, neumonías que llevaban a la muerte de estas personas sin poder pues tener un tratamiento ante esta nueva enfermedad, sin tener pues quizás todavía conocimiento acerca de su secuencia genética. Posteriormente a ello, ya pasando la quincena de enero, es que se empieza a conocer ya casos de este nuevo coronavirus, pero no solamente en el país de origen, en China, sino pasa a conocerse casos nuevos en otros países. A nivel de las Américas, a partir del 21 al 23 de enero, es que se conoce ya el primer caso en Estados Unidos acerca de este nuevo coronavirus. Y empiezan pues las restricciones, ¿no?, a nivel internacional para el viaje, pues para evitar la diseminación de esta nueva cepa de coronavirus, pues que en ese momento todavía era considerada primero, ¿no?, quizás una enfermedad del tipo endémica, para posteriormente, al comenzar su diseminación de forma tan rápida en países ya de Europa, y inclusive empieza a llegar a países como el nuestro, países en Sudamérica, siendo el 30 de enero que establece la Organización Mundial de la Salud a esta enfermedad del tipo pandémica.
¿verdad? Y pues se empieza a tener todas las medidas de quizá de alerta epidemiológica a nivel internacional, y es que empiezan a hacer ciertas restricciones para los vuelos, sobre todo internacionales, ¿verdad? Hasta que pues a nivel nacional recordemos, ¿no?, que en marzo de este año es que se conoce al primer caso del nuevo coronavirus, y posteriormente pues no entramos a una situación de estado de emergencia producto de esta pandemia. A nivel nacional, nuestro país ha sido uno de los más afectados con esta COVID-19. La sala del MINSA siempre elabora una sala situacional actualizada. Por ejemplo, para el cierre del día 22, es que se cierra los casos confirmados por día, que ascienden lamentablemente hasta más de los 3.000 casos diagnosticados por 24 horas. Si bien es cierto, esto nos hace recordar a la primera ola presentada en el año pasado, ¿no?, los cuales pues estos altos índices de contagio se presentaron de igual magnitud, ¿no?, mayores a 3.000 al día, hasta 4.000 al día, en los meses pues de mayo, junio, julio, agosto, ¿verdad?, que fueron los altos índices de contagio y también de mortalidad. Pues todos hemos escuchado acerca de nuestro país, al ser considerado, lamentablemente, ¿no?, uno de los, ocupar el primer lugar inclusive en cuanto a tasa de mortalidad por habitantes. Actualmente estamos atravesando pues la llamada segunda ola, ya que los casos de contagio confirmados, y también aquí tenemos a los casos fallecidos, están nuevamente en ascenso, a un ascenso muy descontrolable, y lamentablemente nuestra realidad es pues que aún no tenemos pues un tratamiento, un manejo establecido para esta neumonía. Sin embargo, lo que sí conocemos son todas aquellas medidas preventivas para evitar la diseminación de esta enfermedad. Es así que la importancia del trabajo de todo el personal de salud y también de la sociedad civil en el primer nivel de atención, en un nivel primario, en el cual nosotros buscamos, pues, no quizás combatir la presencia de una enfermedad, ¿no?, sino prevenirla mediante actividades de promoción de la salud, que ahora pues son muy conocidas, ¿no? Ya vamos un año con esta enfermedad, vamos por el año, y tenemos que seguir recomendando, seguir concientizando acerca del uso, por ejemplo, de la mascarilla, la cual ya deberíamos nosotros tener, pues, ¿no?, un uso consciente, un uso adecuado acerca de este elemento de protección. Eh, Tenemos que, pues, saber todas las medidas sanitarias que se han implementado como políticas de salud pública, y tratar, pues, de cumplirlas, porque lo más seguro, lo que sí conocemos acerca de esta nueva enfermedad, son las formas de prevención para la transmisión. Y son de repente situaciones muy sencillas de acatar, pero que lamentablemente pues no se están llevando a cabo, y eso lo refleja nuestra sala situacional de la COVID-19, ¿no? Y esta es la actualizada para el día 22 de enero. Lamentablemente la realidad que se está viviendo tanto en áreas de atención nivel 1.1, ¿no?, nivel de respuesta primaria, como también niveles 1.3 o 1.4 en hospitales, pues no se está viendo que nuestro sistema de salud nunca va a estar preparado, pues ya inclusive con la primera experiencia de la primera hora, pues para
de repente no tener casos de enfermedades de la COVID-19 de nivel severo, ¿no? Inclusive tenemos hospitales que ya están quedando colapsados, tanto a nivel aquí de Lima, Callao, como también a nivel de provincias. Si seguimos conociendo, aparte de esta epidemiología, vamos a ver pues que en un término conocido como el de asintomáticos es que surge también para esa enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que pueden tener esta enfermedad, este SARS-CoV, pero no desarrollan sintomatología. Entonces se convierten en personas que pueden transmitir muy fácilmente la enfermedad debido a que no están en alerta, se puede decir, porque no hay ningún síntoma que sospeche que esté en contagio. Esta persona pues puede bajar, ¿no? Quizás las medidas preventivas y puede empezar a contagiar a otras personas. Estas ocupan en un cuadro de un análisis a nivel nacional en un porcentaje del 29%, mientras que aquellas personas diagnosticadas con SARS-CoV que desarrollan 2 o más síntomas, conocido como las personas sintomáticas, van a ser consideradas en un 71%. Tenemos que hay una gran cantidad de personas que hacen sintomatología. Y de estas personas con síntomas, en su mayoría también podemos subdividirla en personas que hacen cuadros muy leves, que necesitan quizás un aislamiento del tipo domiciliario, con supervisión también, quizás vía teleconsulta. Aquí también entonces estamos viendo que se puede de muchas maneras hacer un seguimiento a través del personal de salud que está en un primer nivel de atención. Otro porcentaje menor dentro de estos sintomáticos pueden llegar a ser los del tipo moderado y en mucho menor porcentaje los que hacen un cuadro severo o crítico. Y a pesar que son una cantidad menor de personas que hacen cuadros severos, aún así nuestra capacidad de respuesta de áreas críticas a nivel nacional, dando MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, ¿no? Está colapsado, imagínense. Si queremos analizar la sala situacional en cuanto a la mortalidad por grupo etario, esto pues nos hace un llamado de atención acerca de todas las personas vulnerables que son consideradas justamente así porque en ellas están presentando un alto índice de mortalidad. Aquellos adultos mayores que tienen de 60 a más años pueden llegaron en un momento, porque esta es una data que se cerró en diciembre del 2020, llegaron hasta un 68.5% de muertes en esta etapa de vida, adultos de 60 años a más. El otro grupo etario con un 30.1%, la etapa de vida adulta, agrupada de 30 a 59 años. Y también hemos tenido casos de mortalidad en personas jóvenes de 18 a 29 años, siendo el 1% y mucho menor en niños y adolescentes menores de 18 años, con un porcentaje de 0.4%, ¿no? Es así que debemos de conocer que existen a nivel del grupo etario, la etapa de adulto mayor, aquí ya podemos ir analizando que son las más vulnerables. Y además tenemos otro grupo de personas consideradas vulnerables que pueden estar en las diferentes etapas de vida, ¿no? Ya sean personas con cáncer o con obesidad mórbida, etcétera, ¿no? Que vamos a ir conociendo en el transcurso de la presentación. Bien, en cuanto a la etiopatogenia,
el coronavirus es una familia que ya existía, que ya se conocía a estos coronavirus, pero estos tienen la característica de ser un grupo de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta infecciones graves. Entonces, el coronavirus es un virus que puede producir una enfermedad respiratoria desde la más leve, como es un resfriado, que puede ser tratada en unos días, hasta infecciones respiratorias del tipo grave. Pueden producir ambas características. La nueva enfermedad, la nueva neumonía, conocida en China en el 2019, se denomina la COVID-19. Es esta enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto recientemente. Este coronavirus, el virus, tiene nombre de SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces, para tener la diferencia puntual, ¿no? A la enfermedad la vamos a conocer como la COVID-19 y a la agente viral es conocido como el SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 es un virus que tiene características pues que no vamos de repente a profundizar, ¿no? De forma técnica, sino vamos a tratar de hablar de forma mucho más práctica, mucho más clara en esta parte, ¿sí? El SARS-CoV-2 es un virus del tipo ARN de cadena positiva con una envoltura. Esta envoltura es la parte que la hace diferente, ¿verdad? En el centro, entonces, tenemos todo su material genético compuesto por una sola cadena de ARN. Afuera tenemos a la envoltura y tenemos a una capa externa de este virus que tiene formas, como ustedes ven allí, la coloración roja, ¿no? Que tiene formas como de salidas, le da una especie de forma de corona, ¿no? Cuando vemos a este objeto. Entonces, de allí es que se le atribuye el nombre, ¿no? Por el aspecto que se ha visualizado que lo semejan a una corona, ¿no? De allí viene el nombre de coronavirus. Característica de este SARS-CoV tiene diferentes proteínas que la hacen diferentes a otras. Una de ellas, la más conocida, es la proteína S. Es la que usa el virus como llave para ingresar a las células sanas de mi organismo. Sí, esa es una de las más conocidas. Tenemos más proteínas que tiene este SARS-CoV, como son las proteínas E, M, pero la principal para ingresar al organismo, a las células sanas, es la proteína S. Las proteínas exteriores del virus se van a adherir, ¿no? Así cuando tenemos una llave con una cerradura, se adhieren, encajan a células del aparato respiratorio de una persona que ha estado en contacto con estas gotitas, de repente de una persona ya confirmada con este diagnóstico. Los genes del virus al ingresar al organismo sufren mutaciones que alteran las proteínas de su superficie. Van a permitir entonces adherirse, pegarse, acoplarse a células huésped y así se van a desarrollar la enfermedad. Estas células que encajan y que están en gran medida, en gran cantidad en nuestro organismo son células que tenemos en el sistema respiratorio, pues, ¿no? Son células que están en los alvéolos pulmonares. Es por eso que el órgano más afectado o el sistema que sufre en primer lugar el daño de este SARS-CoV es el sistema respiratorio. Vemos una afectación a nivel pulmonar. En cuanto a la fisiopatología, de igual modo, de forma general, podemos interpretar un poco en esta imagen, en la parte inferior, es que tenemos al SARS-CoV-2, ¿verdad? Tenemos ahí la representación gráfica del SARS-CoV-2, a la proteína S,
la proteína S que va a acercarse al receptor de esta célula, que en este caso es considerada a la ECA2, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina 2. Estas enzimas, esta ECA2, está en gran cantidad, como lo vuelvo a mencionar, a nivel pulmonar, ¿no? A nivel de los alvéolos. Es por eso que permite que ingresen y al entrar en contacto con esta proteína S, encajan y permite el ingreso de la carga genética del virus. Una vez que ingresa a mi organismo, va a empezar a replicarse. ¿Qué quiere decir? Va a empezar a aumentar, va a empezar a crecer y a tener varias réplicas de este SARS-CoV-2. Una vez que ingresa a mi organismo, pues va a producir una serie de alteraciones, sobre todo a nivel intersticial, entre el alvéolo y el vaso sanguíneo del capilar, y es este espacio en el cual nosotros pues tenemos el intercambio de gases, ¿no? Gracias a este espacio intersticial es que ingresa el oxígeno a mi organismo y yo elimino el CO2. Pero ¿qué pasa si estoy con infección de tipo viral por ese SARS-CoV-2? Entonces va a producir una alteración fisiopatológica en este espacio intersticial. Es por eso que la persona mi organismo está diseñado para responder, ¿verdad? Genero anticuerpos en respuesta, quiero enfrentar esta infección viral, de tal manera que va a producir un efecto inflamatorio eh, en respuesta a la infección con el SARS-CoV en este espacio intersticial, ¿no? Esta respuesta inflamatoria puede llevar también a ser estados de edema, puede generarse también entonces una dificultad para poder respirar, para poder hacer el intercambio gaseoso, para poder oxigenar, y esta persona entra en un síndrome de estrés respiratorio. Pero esta puerta de entrada de mis células, como es la ECA2, no solamente está a nivel alveolar en los pulmones, sino también lo tenemos en diferentes órganos, como por ejemplo, eso es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Acerca de cómo es que ingresa a replicarse y a producir eh, toda una serie de respuestas, como una de ellas la inflamatoria a nivel de mi organismo. Entonces tenemos esta CK2 no solamente a nivel pulmonar, sino también vamos a tenerla a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel hepático, a nivel neurológico. Y puede producir daño posteriormente esta infección y seguir avanzando y dañar pues todos estos órganos, produciendo pues no a esta persona que entra a un estado crítico y lamentablemente puede llevar inclusive hasta la muerte, ¿no? Se produce un daño multiorgánico que puede conducir a insuficiencia cardíaca, hepática, renal. Una vez que esta persona está con esta infección del SARS-CoV-2, todo lo que produce, lo que se lleva a cabo de forma interna, bueno, pues nosotros lo vamos a ver en un primer nivel de atención. Podemos detectarlo en base a signos y síntomas, ¿no? Que es lo que nos manifiesta la persona que tiene esta enfermedad, ¿no? Posteriormente, luego de los días en los cuales este virus ha hecho un periodo de incubación, vamos a surgir estos signos y síntomas. ¿Cuáles son? Son una serie de signos y síntomas que han sido ya pues establecidos. Tenemos aquí a los más comunes, desde una tos, un dolor de garganta. Esta persona también puede tener fiebre, puede haber malestar general, disnea, cefalea, rinorrea, congestión nasal, náuseas, vómitos, puede también haber cuadros de diarrea,
anosmia, ageusia, ¿no? Falta de olfato o ausencia de apetito, de gusto, mialgia, confusión, ¿no? Desorientación, dolor que puede ser torácico, dolor abdominal, conjuntivitis y erupciones cutáneas. Dentro de este cuadro de signos y síntomas que ya se han conocido, tenemos a unos 5 que pueden ser considerados pues estos signos ya de alarma. ¿Qué quiere decir? Si presento alguno de estos síntomas, pues debería de tener mucha precaución y acudir de inmediato a un centro de atención. O si yo reconozco en este paciente, si estoy de repente en una visita domiciliaria, entonces derivarlo pues al centro más especializado para su atención oportuna, ¿no? Lo más temprano posible y así tener un pronóstico mejor para este paciente. ¿Cuáles son este cuadro de signos de alarma? La sensación de falta de aire, ¿no? Esa dificultad para poder respirar, desorientación, ¿no? Una confusión o una alteración del nivel de mi conciencia, fiebre alta que puede persistir por más de 2 días, ¿no? Una fiebre considerada a partir de temperatura mayor de 38 grados, dolor en el pecho, coloración azul en los labios, que es conocido como la cianosis, ¿no? Esa coloración azul o violeta, nivel de la boca. Sí, entonces, identificar siempre, aparte de cualquier signo y síntomas que pueden estar en este lado izquierdo, sobre todo tener precaución cuando detectamos los signos y síntomas de alarma. ¿Y qué nos dice la estadística en cuanto a nivel nacional, ¿no? Se cerró esta estadística en el 2020, pues con algunos signos y síntomas que se presentaron en gran porcentaje en nuestra realidad nacional, como fue en gran porcentaje la tos, fiebre, malestar, dolor de garganta. Por ejemplo, estos fueron los síntomas más frecuentes en nuestra población, ¿no? Y coincide con los síntomas señalados y signos señalados a nivel pues, mundial que se conocen ya de esta COVID-19. En cuanto a los mecanismos de transmisión, ¿no? ¿Cómo podemos contraer esta enfermedad? ¿Cómo se transmite? ¿Y cuál es la característica que lo ha hecho pues volverse nivel pandémico, ¿no? Para que pueda viajar desde un país tan lejano y llegar a diferentes países a nivel internacional. Pues es un medio de transporte muy rápido, muy fácil, como es el de vías respiratorias, ¿no? A través de una transmisión respiratoria por inhalar gotículas de una persona infectada. Una persona infectada, entonces imagínense al toser, estornudar o gritar, ¿no? ¿Cuántas gotitas infectadas puede estar eliminando? O si con el simple hecho, si sabemos que cuando una persona habla o respira, ya estamos eliminando estas gotitas. Entonces el riesgo está de que estas gotitas viajen a otra persona y contagien y así se establezca pues una cadena, ¿no? Un círculo vicioso que nunca termina. Es por ello que las medidas de prevención, como les dije, están pues orientadas a detener este mecanismo de transmisión, ya que se conoce que es por vía aérea. Puede ser entonces al inhalarlos, al respirarlos o también por contacto directo. Cuando hablamos por contacto, ¿no? Quizás tocamos objetos de esta persona, objetos en los cuales depositaron, pues, ¿no? Las gotitas y yo he estado en contacto con esos objetos contaminados. O de repente si estoy en contacto con las mucosas, ¿no? De esta persona que está infectada, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, al personal de salud, que trabajamos pues con exposición a agentes biológicos. Entonces, al tener contacto con esos objetos y posteriormente llevarlo a mi vía respiratoria, ¿no? Tocarme nariz o mi vía digestiva, tocarme la boca,
o mucosas oculares, ¿no? Tocarme los ojos sin haberme lavado las manos y haber eliminado este riesgo de transmisión por contacto directo. Y aquí vemos entonces otra justificación más de otra de las medidas preventivas que estamos estableciendo nosotros, como es el lavado de manos con agua y jabón. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Estableció inclusive que existen formas denominadas aerosoles, ¿verdad? Que tienen una característica en cuanto al tamaño, considerados aerosoles cuando miden menos de 5 micras. En este caso estamos hablando que estas microgotículas quedan en el aire. Pueden seguir viajando por las corrientes de aire unas decenas de metros y finalmente algunas pueden llegar a caer o no al piso. Entonces también en algún momento pues nos empezó a conocer que estas gotículas, cuando tienen la característica de ser aerosoles, pueden quedar suspendidas en el ambiente y puedo entonces yo entrar en contacto en este ambiente y al no estar pues con mis medidas de protección, por ejemplo, ¿no? Con el uso de un respirador, puedo yo inhalarlas y contaminar. Cuando se generan, pues, sobre todo estos aerosoles, está identificado que cuando hacemos procedimientos en un área asistencial, cuando, por ejemplo, tenemos un paciente en una unidad crítica, realizamos procedimientos, pues, para protección de vía aérea del paciente, como es instaurar un tubo endotraqueal, poner al paciente en ventilación mecánica, hacer un aspirado de secreciones. Todos estos procedimientos son generadores de aerosoles, ¿no? Y el personal de salud, pues por ello, es que está más expuesto en estas áreas y necesita mayor elementos de protección personal para, pues, evitar el contagio, ¿no? Aquí de repente el personal de salud no debe de utilizar una mascarilla como la que conocemos de uso comunitario, sino acá estamos hablando de una protección mayor, como es el uso de respiradores con un filtro por lo menos un N95 o un FFP2 como mínimo, ¿sí? La transmisión aérea del SARS-CoV-2, acá podemos analizar en este diagrama la presencia en el aire del SARS-CoV-2 en las gotas de saliva que expulsa una persona infectada, ¿no? Esta persona está en el centro. Si queremos analizar el primer recuadro, es acerca de la duración de las gotas. Pasado unos, me dicen en primer lugar, pasado unos 5 minutos y tenemos un lugar cerrado, donde no hay mucha ventilación, estas gotas van a quedarse en gran cantidad todavía en el ambiente, todavía no van a desaparecer. Si yo a esto le agrego unos 10 minutos, ¿no? Esta persona estuvo, eliminó gotículas y por lo menos pasaron 10 minutos de esta exposición y es un ambiente con poca ventilación, aún van a quedar una serie de gotículas, ¿no? En el ambiente. Pasados unos 15 vemos que esta cantidad de gotas va a ir disminuyendo. Y si agregamos unos 20 minutos, ¿verdad? Estamos viendo que inclusive se queda con una cantidad muy mínima de las gotas en el ambiente. Entonces, aquí también podemos ver que con ventilación las gotas empiezan a desaparecer en un periodo muy, muy corto, como son inclusive hasta de 30 segundos, ¿no? Entonces acá la importancia es, si analizamos los minutos y también queremos conocer
¿Cuál es ese beneficio de tener un ambiente ventilado? Es que las gotitas respiratorias de este paciente que ha estado infectado, entonces van a empezar a desaparecer con mucha más facilidad y en un menor tiempo. En cuanto al alcance, a los metros que puede llegar a alcanzar estas gotículas. Tenemos que si guardamos por lo menos los 2 metros de sana distancia, estas gotas grandes van a caer antes de estos 2 metros. Y las gotas pequeñas pueden alcanzar hasta incluso 8 metros. Es por ello que como mínimo, ¿no? Una de las medidas sanitarias es mínimo guardar sana distancia de 2 metros. Pero toda medida es complementaria, ¿no? No solamente sirve guardar distancia, sino de repente también utilizar la mascarilla y hacer mi lavado de manos, ¿no? Es todo un conjunto de medidas. Aparte de, vemos que aquí con 2 metros inclusive podemos tener cierta disminución de las gotitas grandes, pero las pequeñas aún pueden volar, pueden ir yendo hasta los 8 metros. Disculpe. En cuanto a las gotas que nosotros vamos a eliminar al hablar, si se habla en voz baja, esta persona infectada, pueden eliminar gotas mucho más pequeñas, ¿no? Que si comparamos a una persona cuando habla en voz más moderada, pero si una persona grita, ¿no? Alza la voz, elimina mucho mayor cantidad de gotículas, como lo vemos aquí, ¿no? Al igual que cuando esparcimos gotas al respirar o al toser, son cantidades más pequeñas de gotas que elimina esta persona infectada. Sin embargo, al estornudar, ¿no? Elimina una gran cantidad que supera a esta persona cuando tose o cuando respira. Conozcamos el periodo de incubación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es el tiempo que va a transcurrir entre la exposición a la COVID-19 y el momento que comienzan los síntomas, que suele ser alrededor de 5 días. Ya, este es un promedio que se ha establecido, pero puede variar también entre 1 a 14 días, ¿no? Siempre puede haber una diferencia entre algunas personas u otras. El promedio es que una vez que hayas estado en contacto con el virus, puedes hacer síntomas a los 5 días, ¿no? Ese es el promedio que se estima. El periodo de transmisibilidad, ¿qué quiere decir? Desde cuándo estoy contagiando, ¿no? El tiempo que se estima puede iniciar de 2 a 4 días antes de la presentación de síntomas. ¿Qué quiere decir? Yo puedo estar asintomática y a los 2 o 4 días de recién desarrollar algún síntoma de esta enfermedad y en este lapso de 2 a 4 días yo ya he estado contagiando, ¿no? Teniendo la capacidad de empezar a contagiar acerca de este SARS-CoV-2 a las personas que han estado en contacto conmigo. Con mucha más razón si no he utilizado una mascarilla de forma adecuada, si no he guardado la sana distancia y si he estado cerca a personas vulnerables, imagínense, ¿no? El riesgo a los cuales he expuesto a estas personas. Y también este periodo de transmisibilidad puede extenderse de una persona a otra hasta los 14 días para contagiar. Entonces, por eso es muy importante de repente no discriminar en cuanto al uso de las medidas de protección. Nosotros podemos ser en algún momento personas asintomáticas y en cuestión de 2 a 4 días recién empezar algún síntoma y lamentablemente puede ser en algunos casos muy tarde y pudimos haber expuesto a muchas personas que queremos o personas con las cuales trabajamos y son vulnerables.
El cuadro de presentación clínica, ¿no? Como lo habíamos mencionado en la parte estadística, este porcentaje se calcula en un 80% personas que puedan hacer un cuadro leve o hasta moderado. Personas que pueden hacer, ¿no?, un tratamiento de repente ambulatorio, ¿no? Consiste en el aislamiento obligatorio. No llegan necesariamente a un establecimiento sanitario. En un cuadro severo, un 13.8% y un cuadro crítico, un 6.1%. Es muy importante por eso, ya que vemos que estadísticamente la atención primaria de salud se debe de concentrar en el manejo y también la promoción antes de conocer, antes de transmitir esta enfermedad, en un manejo de un cuadro leve, ¿verdad? O personas de un cuadro moderado, ¿no? Saber cuándo derivarlas, ¿no? Eso también lo hacemos en un nivel primario de atención de salud. En cuanto a los grupos de riesgo, tenemos que los adultos mayores son los considerados de riesgo, aquellos también de 60 años a más. Otras personas con comorbilidades. Aquí están agrupados las enfermedades cardiovasculares en un 10.5%, inclusive me dicen de letalidad. La diabetes considerada en un 7.3%. Personas con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un 6.3%. Hipertensión arterial en un 6%. Cáncer en un 5.6% y otros estados de inmunosupresión. Y aquí también conocemos que ya las personas obesas con un índice de masa corporal mayor a 40 son consideradas grupos de riesgo. Y es verdad, esta estadística pues se basa en nuestra realidad. Tenemos que en ambientes hospitalarios, por ejemplo, ¿no?, en que muchos de nosotros quizás también trabajamos en el área asistencial, vemos pues que nuestros pacientes que ingresan a estas áreas críticas, muchos de ellos o son personas adultas mayores o son personas, sí, jóvenes, pero con algún factor de riesgo, quizás jóvenes pero obesos, o jóvenes con diabetes, o personas con algún estado de inmunosupresión, ¿no? Y sí se ve reflejado esto en nuestra realidad. En cuanto a pruebas diagnósticas, ¿no? Acá la principal prueba diagnóstica que conocemos todos, pues es la prueba, la PCR, la prueba molecular, el hisopado que nos realizan tanto nasofaríngeo como orofaríngeo. Esta es la prueba, la única que hace el diagnóstico de este SARS-CoV-2. Sin embargo, anteriormente, bueno, no sé si ahora también lo siguen utilizando, pero consideraba en algún momento las pruebas serológicas, como las pruebas rápidas, ¿no?, las que conocemos, como pruebas diagnósticas. Pero hay que resaltar que ahora, pues no deben de ser consideradas unas pruebas para el diagnóstico del SARS-CoV, ¿no? En todo caso, va acompañado el diagnóstico de este SARS-CoV-2, puede ser con un resultado positivo de una prueba molecular, basado también en el cuadro de síntomas que desarrolla esta enfermedad. Tenemos que, para mencionar estas pruebas rápidas, ¿no?, se extraían solamente una pequeña muestra de sangre periférica, una sangre capilar de uno de los dedos de la mano, y en el cual pues no testeaba la presencia del IgM y de IgG, ¿no? Ahora tenemos también una prueba que se utiliza en lugares donde no hay prueba quizás molecular, ¿no?, como es esta prueba antígena, ¿no? También se utiliza. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, un cuadro en el cual vamos a señalar las diferencias entre estas pruebas moleculares, antígenas, y esta del tipo serológica, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, la prueba molecular
la RT-PCR, detecta el material genético. Esta es la que detecta el material genético del virus. Actualmente los resultados, si bien es cierto, trata de que disminuye el tiempo, ¿no?, en dar los resultados, que pueden ser en 24 horas, se aplica en los primeros 7 días de la infección o del contacto. Pueden ser aplicados aquí en sintomáticos o en asintomáticos, ¿no? El hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo. Y la utilidad, pues, es para diagnosticar, ¿no?, confirmar la infección por el virus. Anteriormente quizás veíamos que los resultados de esta PCR siempre demoraban mucho porque se tenían que analizar solamente en el Instituto Nacional de Salud y publicar los resultados de ello para la demanda de gente, de población que se tomaba esta prueba, pues no era demasiado el tiempo de espera, ¿no? Que ahora se ha acortado en muchos casos, pueden salir hasta en 3 días, ¿no? La prueba antígena detecta antígenos, resultados mucho más rápidos, de 15 a 30 minutos. Se aplica los primeros 7 días a la exposición con contacto en caso de presentar síntomas. El hisopado nasofaríngeo, la utilidad se aplica donde no hay acceso a una prueba molecular para servicios ambulatorios, también a domicilio, o en todo caso una persona confirma, ¿no?, su diagnóstico cuando esta persona además tiene su cuadro sintomatológico. Sin embargo, la prueba serológica rápida es la que detecta los anticuerpos. El resultado también es en cuestión de minutos, ¿no?, inclusive 10 a 15. Se aplica después de 14 días de la exposición del contacto, ¿no? ¿Por qué después de 14 días? Porque lo que busca es detectar anticuerpos. No, acá no detecta material genético, no detecta, no confirma la presencia o no del virus. La prueba también es de sangre, ¿no? Como les dije, la prueba capilar. Y la utilidad para ver si la persona alguna vez tuvo esta infección, ¿no?, mediante un estudio de cero prevalencia, ya que detecta los anticuerpos como el IgG o IgM. En cuanto a la respuesta inmunológica, ya que estamos comentando acerca de estos anticuerpos, tenemos que en esta gráfica, ¿no?, por ejemplo, relacionamos a los días en los cuales se toma la prueba y se puede presentar estos anticuerpos. Y también tenemos aquí, en cuanto a la positividad, si una persona se toma esta prueba diagnóstica como es la PCR. Analicemos los 3 primeros días, ¿no? Los 3 primeros días puede ser un periodo asintomático. Si esta persona en periodo asintomático ya va 3 días, se toma un PCR, pues va a salir probablemente positivo, ¿no? Es detectable, como lo vemos ahí en la línea punteada. Es una prueba que puede salir positiva. Pasada unos 2 días más, ¿qué pasa si han pasado 5 días, esta persona sigue asintomática y de repente sometida a una prueba serológica, una prueba rápida? Lo que nos dicen es que esta puede salir positiva, ¿no?, a partir de estos días, pero solamente con el IgM. Pasados los 5 días, probablemente ya estoy empezando a sentir síntomas, ¿no? Le empiezan a salir los primeros síntomas, que pueden ir hasta los 14, 15 días. Aquí, si tomamos una prueba PCR, va a empezar a disminuir su positividad, ¿no? Podría salir positiva o no. Y si tomamos una prueba serológica, puede resultar positiva a un IgM, como estamos viendo, va a empezar a disminuir su positividad, pero aún se puede presentar. Y el que sale positivo, pasado todo este tiempo, va a ser el anticuerpo IgG, que el cual, pasado los 15 días, como lo estamos viendo, aún así puede tornarse presente, ¿no? Por eso una prueba serológica, quizás con una persona que ya hizo sus 14 días de aislamiento,
y se someten pues, ¿no? a estas pruebas, aún pueden salir resultando IgG positivo, ¿no? Y esto va a ir disminuyendo dependiendo de una persona u otra hasta un tiempo de quizás unos 30 días o hasta más tiempo puede seguir saliendo positivo. Pero como nosotros estamos basados en una estrategia de control de contagios, ¿no? Que no queremos transmitir esta enfermedad, pues por eso es que se establece de manera obligatoria cuando una persona está diagnosticada, se confirma, ¿no? que tiene el SARS-CoV-2, su aislamiento obligatorio de 14 días, ¿no? Independientemente de tener una prueba, ¿no? Para un alta, ¿no? Una prueba negativa, ¿no? Eso no sería como un criterio de alta actualmente, ¿no? Sino basado más que nada en el cuadro clínico y en el cumplimiento de su aislamiento obligatorio. La prevención, que es nuestra herramienta básica, la principal, la mejor herramienta para combatir la transmisión de este SARS-CoV-2 a nivel de personal de salud que trabaja en un nivel de atención primaria, nosotros debemos de seguir brindando esta educación continua, ¿no? Es por ello que nosotros salimos y hacemos campañas de concientización, campañas de educación a la población, porque esa es la función de una etapa de atención primaria. Nosotros somos la primera puerta de entrada, el primer contacto con muchas poblaciones, no solamente aquí a nivel urbano, sino a nivel rural. Trabajamos mucho con establecimientos de atención primaria porque están cerca, son los que salimos a hacer actividades extramural y trabajamos con la población, concientizándola y buscando promover su salud, ¿no? No buscamos de repente estar en contacto con la enfermedad, sino lo que buscamos es evitar su diseminación a través de estas medidas sanitarias, como es el uso de la mascarilla, pero el uso correcto, ¿no? El uso correcto de la mascarilla, cubriendo nariz, cubriendo boca. El distanciamiento social es sana distancia de mínimo 2 metros. Un lavado de manos con agua y con jabón y un tiempo mínimo de 20 segundos. No tocarnos la cara, lo que es boca, nariz u ojos, ¿no? Todas estas son zonas donde podemos hacer ingresar el virus si nosotros antes no nos hemos lavado las manos de forma correcta. Evitar los ambientes cerrados y concurridos, ¿no? Esa es una medida en la cual debemos quizás de poner mucho más énfasis y también depende de nosotros, ¿no? Si vemos que un ambiente está mucho más con un aforo muy alto de personas, es un ambiente cerrado, sin mucha ventilación, pues tener también nosotros ese criterio para evitar estos ambientes. La desinfección de superficies que han estado en riesgo de contaminación, ¿verdad? Que lo podemos hacer pues de forma adecuada con desinfectantes, como por ejemplo el de uso común en nuestros hogares, ¿no? Como es el hipoclorito de sodio. Estas medidas preventivas son las cuales nos van a llevar a trabajar en un nivel de atención primario con nuestra población. La nueva normalidad, pues, es que nosotros estamos en riesgo, ¿no? De propagar el coronavirus en algunos entornos, inclusive cuando se levanten las restricciones, ¿no? Nosotros mismos, pues, tener ese criterio, esa capacidad de tomar una buena decisión y evitar lugares de riesgo. Lo agrupan, por ejemplo, evitando las 3C, me dicen, ¿no? Espacios cerrados y confinados con poca ventilación, espacios concurridos con muchas personas cerca, espacios que favorecen el contacto cercano, especialmente las conversaciones muy cerca, ¿no? Sin guardar la sana distancia. Una pregunta muy frecuente es ¿cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en la superficie? Bueno, el virus de la COVID-19
Puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico, acero, inoxidable, menos de 24 horas en superficies de cartón y menos de 4 horas en superficies de cobre. Pero más que conocer de repente, el tiempo de sobrevida de este SARS-CoV-2, lo importante es establecer siempre el protocolo de limpieza y desinfección para todo, ¿no? Más allá de conocer las horas o no de sobrevida de este SARS-CoV-2, es mejor tener de forma general una rutina de limpieza y desinfectante en el hogar, ¿no? Con estos desinfectantes domésticos como es el hipoclorito sódico, ¿ya? Vamos a conocer entonces cuándo es que se puede conocer a un caso confirmado y hacer la diferencia de un caso sospechoso y un caso probable. Nosotros como personal de salud, pues vamos a tener que hacer esta diferencia de casos, ¿verdad? Cuando diagnosticamos un caso sospechoso, es una persona que cumpla con cualquiera de estos dos criterios. Paciente con uno o más síntomas de COVID-19 o síntomas de infección respiratoria aguda, ¿no? Entonces, de la lista de síntomas que hemos conocido, esta persona puede tener de repente tos, malestar general o cefalea, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un caso sospechoso, ¿no? En un primer nivel de atención quizás va a ser muy difícil, ¿no? Determinar si puede ser una infección de origen viral o bacteriano. Por eso estamos hablando de casos sospechosos cuando tenemos uno o más síntomas en esta persona. Si este paciente, también otro criterio, tiene una enfermedad respiratoria aguda grave con inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere hospitalización. Aquí también estoy hablando de un caso sospechoso. ¿Cuándo es un caso probable? Persona que cumpla con cualquiera de los siguientes criterios. Un caso sospechoso con antecedentes de tener contacto directo con un caso probable o confirmado. Caso sospechoso con imágenes de tórax que muestren hallazgos radiológicos sugestivos de COVID-19. Entonces estamos hablando aquí de caso probable. Caso confirmado. Es un caso sospechoso probable con confirmación de laboratorio por infección de COVID-19 mediante la prueba molecular, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo que si añadimos la prueba molecular positiva, entonces vamos a estar en un caso confirmado de COVID-19. ¿Ya? En cuanto al cuadro clínico, este cuadro clínico que habíamos presentado, podemos utilizar esta diferencia de síntomas y agruparlos en diferentes estadios. Cuando se vuelve un caso leve, un caso moderado y cuando es severo. Un caso leve, toda persona con infección respiratoria aguda que tiene al menos 2 o más síntomas. Tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre, congestión nasal. Este caso leve no requiere hospitalización. Se realizará el aislamiento domiciliario y seguimiento. Entonces es muy importante identificar este caso leve. Vamos a tener que hacer el manejo solamente domiciliario, ¿verdad? Vamos entonces a hacer un manejo domiciliario a esta persona, hacer su aislamiento obligatorio y el personal de salud va a hacer el seguimiento del caso, que puede ser vía teleconsulta o también incluso puede llegar a visita domiciliaria. El caso moderado, toda persona con infección respiratoria aguda que cumple con alguno de los siguientes criterios. Disnea, dificultad para respirar, frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Cuando hay alteración de la conciencia, puede ser desorientación, confusión, hipotensión arterial, ¿no? Persona que
de repente tiene presiones menores a 90/60 milímetros de mercurio, o es una persona que está en estado de shock, ¿no? Que está con una hipotensión más marcada, acompañada de desorientación, etcétera, ¿no? Cuando hay signos clínicos y radiológicos de neumonía. En cuanto a análisis de laboratorio, esta persona va a tener un recuento linfocitario menor a 1000. Este caso moderado necesita hospitalización, ¿verdad? Por ejemplo, con la hospitalización vamos a monitorizar los signos vitales, ¿no? Determinaremos cuando esta hipotensión se revierte, lo detendremos, podemos ver las imágenes, ¿no? Pueden tomarse de repente sus exámenes de radiografía o de tomografía y también sus exámenes de laboratorio, ¿no? Para ver justamente este recuento linfocitario. Todo eso se hace en un ambiente hospitalario, ¿verdad? Una persona que puede estar de repente en un ambiente de hospitalización de medicina. ¿Cuándo es un caso severo? Toda persona con infección respiratoria aguda con 2 o más de los siguientes criterios. Frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto, ¿no? Persona que puede volverse taquipneica y polipneica. Con la presión parcial de CO2 menor a 32 milímetros. ¿Esto cómo lo determinan? Esto ya es mediante un análisis de gases arteriales. Es un examen de laboratorio a nivel arterial que se realiza pues en un paciente que está con evolución de un cuadro crítico, ¿no? Un cuadro severo. Alteración del nivel de la conciencia. La presión arterial nuevamente pues no puede ser la presión arterial media menor a 65, ¿no? Una hipotensión marcada. Cuando la presión parcial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio o el PAFI menor a 300, ¿no? Esto, como los mencioné en la presión parcial de CO2, esto es con un análisis de gases arteriales, ¿no? Cuando llega el paciente hospitalizado y se le toma su AGA. Y signos clínicos de fatiga muscular, hay aleteo nasal, uso de músculos accesorios, desbalance tóraco-abdominal y a nivel de gases arteriales nuevamente el lactato sérico está mayor a 2. Entonces, en el caso severo que nosotros no vamos a abordar en esta oportunidad porque estamos hablando de atención primaria, ¿no? Son una serie de criterios cuando el paciente pues tiene una evolución, pues hacer un cuadro crítico, ¿no? Lamentablemente esta persona necesita hospitalización, pero en áreas críticas, ¿no? En unidad de cuidados intensivos para pues el manejo especializado. Perdón. Cuando hablamos de entonces de un caso confirmado, vamos a tener que diferenciar el manejo, puede ser entonces del tipo ambulatorio o del tipo de hospitalización, como lo estamos visualizando en la anterior presentación. ¿Qué me dicen la guía? Bueno, está la norma que sacó a nivel nacional el MINSA. En cuanto a casos leves sin factores de riesgo, ¿cuánto es el aislamiento obligatorio domiciliario? ¿No? Esto no ha cambiado. El aislamiento domiciliario tiene que ser de 14 días de forma obligatoria. Se tiene que hacer un tratamiento que puede ser tratamiento para la sintomatología, dependiendo del cuadro clínico, ¿no? Entonces, esto lo realiza el médico. El médico es el quien va a hacer recetar el tratamiento para el tratamiento de síntomas, ¿no? En caso de, anteriormente, algunos meses se usaba esta prueba rápida, pues, ¿no? Seguimiento clínico a distancia del caso y también involucra el seguimiento de sus contactos. En algunos casos de forma diaria. Y haciendo una diferencia, si había algún caso de signo de alarma, entonces este seguimiento pues tendría que terminar con la referencia a un hospital de más complejidad para el manejo de caso moderado.
¿no? Entonces se busca con el seguimiento clínico, se busca detectar de manera oportuna algún signo de alarma y tratar de manera temprana este cuadro moderado de esta persona en un ambiente hospitalario, ¿no? Y saber cuáles son los hospitales a los cuales puede derivarlo eh, el personal de salud a esta persona, ¿no? Para su atención. También se realiza un llenado de la ficha de seguimiento clínico cuando se realiza visita domiciliaria, tanto al paciente como a sus contactos, ¿no? Las personas que viven en su hogar. Se comunica al responsable de epidemiología para efectos de vigilancia epidemiológica. También tenemos la posibilidad, ¿no?, de hacer un aislamiento individual domiciliario en aquellas personas que quizás no pueden hacer un aislamiento por las condiciones de su domicilio o porque simplemente están con personas vulnerables. Se pueden hacer este aislamiento en los centros de aislamiento temporal que tienen una duración de 14 días, ¿no? Cuando hay un caso leve, pero con factores de riesgo, ¿no? El aislamiento domiciliario sigue siendo por 14 días. Se van a continuar con un tratamiento de síntomas dependiendo del cuadro clínico de esta persona. Eh, en algunos casos también lo que hacían era realizar la obtención de muestra, en este caso para confirmar el caso de acuerdo a las disposiciones vigentes en cuanto al Instituto Nacional de Salud. El seguimiento clínico del caso y de sus contactos, ¿no? A distancia, con teleconsulta y también un seguimiento clínico presencial, ¿no? Acá, como estamos hablando con personas con factores de riesgo, este seguimiento se volvía presencial, inclusive cada 72 horas. eh, eh, si el caso reportaba también algún síntoma de alarma, entonces derivarlo a un establecimiento con capacidad resolutiva para el manejo de casos confirmados. De igual modo, se llena la ficha de seguimiento clínico de visita domiciliaria, se comunica al responsable de epidemiología. El aislamiento también podría ser en un centro de aislamiento temporal con seguimiento clínico por un periodo de 14 días. En el caso de pacientes confirmados con casos leves, con factores de riesgo social, abandono, personas sin hogar, extrema pobreza y hacinamiento, entre otros, en conjunto con los gobiernos locales se debe coordinar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a fin de garantizar las condiciones apropiadas de aislamiento. Bien, todo esto entonces se puede realizar en un manejo, el equipo de atención de respuesta primaria de salud. El caso moderado, ¿no? Aquí estamos hablando de casos de hospitalización, al igual que un caso severo. En este caso, el paciente tendrá que ser derivado a un centro de mayor capacidad resolutiva para su caso, y también un centro pues donde donde haya disponibilidad, ¿verdad? De ambientes, de camas para su hospitalización. Lamentablemente, nuestra realidad ahora en estos meses de segunda ola es que están escasos, es que tenemos áreas de hospitalización, tanto de una observación de emergencia, una sala de hospitalización medicina, y ni qué decir de las unidades de cuidados intensivos, totalmente llenas, ¿no? Con su capacidad al 100%, inclusive que sobrepasa esta capacidad, tanto a nivel de camas como también a nivel de recurso humano. Esto es en cuanto a un caso de manejo moderado o severo, que nosotros pues no es el tema del día de hoy. Pero aquí es donde se establece ya una serie de cuidados especializados, ¿no? El paciente entra para manejo de imagen, para una toma de imagen diagnóstica, laboratorio,
tratamiento con de repente algún corticoide, si el paciente está en ventilación mecánica, si el paciente va a necesitar anticoagulantes, si realiza una infección bacteriana intrahospitalaria, pues con su antibiótico, etcétera, ¿no? El manejo aquí es por personal especializado y en base a la evolución del paciente. Entonces podemos resumir en el cuadro de primer nivel de atención las actividades que tienen que ser desarrolladas en este ambiente. Identificar al paciente con sintomatología respiratoria en el punto de entrada, ¿no? Por eso es que ya hemos conocido los síntomas que puede presentar esta persona. No todos son síntomas respiratorios, ¿verdad? Sino también pueden ser otros síntomas como gastrointestinales o de repente dermatológicos. Entonces identificamos a los pacientes primero con sintomatología respiratoria en el punto de entrada. Este paciente debe portar su mascarilla. Caso contrario, nosotros entregamos la mascarilla al paciente y al acompañante que viene con el paciente. Brindar alcohol gel y dirigirlo al área de triaje diferenciado. Entonces, ¿qué nos quiere decir? En todo nivel de atención primaria, desde el nivel primario, mejor dicho, tiene que haber un triaje diferenciado, ¿no? Para aquellos pacientes con sintomatología respiratoria, que pueden ser pacientes, en este caso, casos sospechosos, ¿no? Si ya son casos sospechosos, de inmediato tienen que estar pasando un triaje diferenciado, ¿no? El triaje para el área, como le llaman, ¿no? El triaje para COVID y el otro para no COVID. Sin embargo, ahora, pues no cualquier paciente puede ser en estos momentos, no hasta una persona asintomática, hasta antes que desarrolle algún signo o síntoma de la enfermedad. El médico que está a cargo de la atención de este paciente con sintomatología respiratoria, este paciente caso sospechoso, caso probable, es el que realiza la anamnesis, ¿no? El examen clínico identifica los factores de riesgo, los signos de alarma y realiza la clasificación del caso para definir el manejo de acuerdo al flujograma, que vamos a señalar en un momento. Entonces aquí, en primer lugar, el médico es el que apertura, ¿no? Es el que va a estar realizando la anamnesis, el examen clínico, evalúa los factores de riesgo, ¿no? Con esto ya estoy, de repente ya estableciendo un plan de actividades con el resto del equipo de salud. ¿Por qué? Porque en base a factores de riesgo, es que yo también voy a proceder a hacer mi seguimiento clínico, que puede ser presencial, ¿no? Porque ya tengo un factor de riesgo identificado al estar en contacto con esta persona, ¿no? Si el paciente presenta signos de alarma, si yo estoy encontrando una persona con sintomatología respiratoria y estos son signos de alarma, entonces de inmediato hacer la transferencia, pues no, coordinarlo para su traslado a un establecimiento de salud de más complejidad para su atención, porque probablemente estoy ante un caso moderado o ante un caso severo. Se llena la ficha de seguimiento clínico que se ha elaborado en el contexto de transmisión por COVID-19, que ya lo vamos a presentar. Se reporta al responsable de epidemiología, ¿no? En todo centro sanitario, puesto de salud, tenemos a un grupo conformado por el responsable aquí también de epidemiología para efectos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Justamente hablamos de hacer el reporte de casos, el seguimiento de casos. Envío de información. Este envío de información es obligatoria, ¿no? Se notifican todos los casos, tanto a la DIRIS, DISA, DIRESA o JERESA correspondiente para el seguimiento del paciente y de sus contactos. La limpieza y desinfección de estas áreas de triaje diferenciado, de áreas de consulta diferenciada para pacientes COVID, entonces tiene que ser de manera efectiva, tienen que llevarse a cabo siempre con los protocolos adecuados
Y también se tiene que hacer el manejo adecuado de residuos sólidos generados durante la atención al paciente. Recordemos que todo material que está en contacto con estos pacientes, pues ya se van a considerar residuos peligrosos, ¿no? Entonces, saber el manejo de estos residuos, ¿no? Descartarlos de forma correspondiente en una bolsa roja, ¿no? Con su rótulo de residuos peligrosos o biocontaminados. Es muy importante el manejo de residuos para no exponer mucho al personal de salud, al personal de limpieza y también al paciente y a la comunidad, ¿no? En cuanto a este flujograma, lo que nos dicen es que cualquier establecimiento de salud de un primer nivel de atención tiene que establecer un triaje diferenciado, ¿no? Establece un triaje diferenciado para casos sospechosos. Podemos, en algunos casos, aún se utiliza mucho el uso de la prueba rápida, que como les mencioné, esta no diagnostica. Sin embargo, todavía creo que se siguen utilizando, ¿no? Básicamente se tiene que hacer, pues, ¿no? Aquí, una vez que se identifica un caso sospechoso, entonces hacer la diferencia en cuanto al manejo. Si tenemos un paciente con un cuadro clínico leve, se le va a hacer su aislamiento domiciliario y se le va a hacer seguimiento. Si es un caso moderado o grave, referirlo a un hospital correspondiente. Si es una persona que no tiene factores de riesgo, caso leve y sin factores de riesgo, igual, ¿no? Un aislamiento obligatorio por 14 días. Cuando es caso leve con factores de riesgo, entonces aquí sí me indicarían una toma de muestra de PCR, ¿no? Y en un caso moderado grave, no se tiene que pues demorar el traslado, la referencia a un hospital del tipo de más complejidad. Cuando hablamos de seguimiento clínico, tenemos que diferenciar entonces a todas aquellas actividades a distancia o de forma presencial. Cuando hablamos de un seguimiento clínico, cuando son actividades dirigidas a conocer la evolución clínica del caso, identificar precozmente signos de alarma, identificar la aparición de signos y síntomas respiratorios en otros miembros de la familia, identificar personas con factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones. Entonces, en el seguimiento clínico lo puede realizar todo el personal de salud de primer nivel de atención. Todo el personal de salud tiene la responsabilidad y debe tener el conocimiento para hacer seguimiento clínico, ¿no? A distancia, cuando son actividades de seguimiento clínico a través de llamada telefónica. Puede ser el uso de un aplicativo virtual, página web, a casos leves en aislamiento domiciliario, a sus contactos que también están en cuarentena y también casos hospitalizados que fueron dados de alta. En eso consiste los criterios para un seguimiento clínico a distancia. El seguimiento clínico presencial, actividades de seguimiento clínico realizados a través de visita domiciliaria, a casos leves con factores de riesgo en aislamiento domiciliario o en aquellos casos en los cuales la condición médica o social amerite. Entonces, cuando se realiza un seguimiento presencial, personas con factores de riesgo, y en todo seguimiento clínico se busca hacer el descarte o identificar de forma temprana signos y síntomas de alarma. Seguimiento clínico a distancia del caso que ya está pues no confirmado en aislamiento y de sus contactos. Entonces me dicen que se realizan una serie de 5 pasos o 5 actividades. Se realiza todos los casos leves con o sin factores de riesgo que están en aislamiento domiciliario de sus contactos.
así como a los casos hospitalizados que han sido dados de alta. La frecuencia de seguimiento a distancia es de cada 24 horas, ¿no? Puede hacer un seguimiento de teleconsulta a este paciente y a sus contactos. El objetivo es identificar oportunamente los signos de alarma, mantener el registro de los contactos y de ellos también identificar los signos y síntomas respiratorios. El seguimiento se realiza por los 14 días que dura su aislamiento, después del inicio de síntomas al caso y sus contactos. Incluye aquí los pacientes que están hospitalizados. El seguimiento clínico a distancia del caso y sus contactos deben ser consignados de acuerdo al aplicativo. Y hay un aplicativo que se elabora pues para el seguimiento clínico a distancia. Si durante el seguimiento clínico a distancia no se puede contactar al caso o a sus contactos, entonces también justifica realizar la visita domiciliaria presencial y se informará del estado de salud del paciente y sus contactos a la DIRESA y Geresa correspondiente. Seguimiento clínico presencial cuando se lleva a cabo la visita domiciliaria, ¿no? Esta se realiza a personas, hemos dicho, casos leves con factores de riesgo, en pacientes sospechosos y confirmados hospitalizados que han sido dados de alta. La frecuencia de estas visitas cada 72 horas o antes, si la evolución clínica lo requiere, ¿no? Toda visita debe consignar, también debe ser llenado según el aplicativo desarrollado para este fin, para, ¿no?, luchar contra esta COVID-19. Durante la visita domiciliaria, el equipo que evalúa debe contar con el equipo de protección personal adecuado para la evaluación del paciente, ¿no? Entonces, la enfermera debe portar, por ejemplo, tu respirador N95, tu mandilón descartable, el uso del gorro descartable y los guantes descartables. Además, el personal debe estar pues en capacitación continua y debe de conocer el uso adecuado de estos equipos de protección personal y la eliminación, ¿no? Hablamos nuevamente aquí del manejo de estos residuos sólidos porque son los que han estado en contacto con el paciente y sus contactos. Educar a los pacientes y sus familias sobre la identificación oportuna de signos de alarma, la distancia social, el lavado de manos, la higiene respiratoria, etiqueta de tos, indicaciones de aislamiento para el paciente, indicaciones para el cuidador y para el resto de la familia, así como el manejo de residuos dentro de la casa. Entonces nosotros como personal de salud capacitado, esa es la importancia, ¿no?, de este seguimiento que se hace a nivel primario. Educar, ¿no? Educar al paciente y a la familia, tanto de sus signos de alarma, que es lo que nos interesa detectar de forma oportuna para tener un mejor pronóstico, ¿no?, de este paciente al ser transferido a un hospital de repente. Muy aparte de estos signos de alarma, educar sobre todas las medidas preventivas dentro del hogar a los contactos que están pues, ¿no?, que están viviendo con esta persona que está en su aislamiento obligatorio. Nosotros somos los responsables de reforzar el conocimiento del lavado de manos, del distanciamiento social, de la higiene respiratoria y del resto de cuidados, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a la alimentación correcta, al ambiente más ventilado, ¿no?, que sería el más adecuado para este hogar. Todas esas medidas es que nosotros, como personal capacitado, lo podemos realizar. El alta del paciente sí va a estar a cargo del médico responsable, ¿no? El manejo de residuos generados, nuevamente, ¿no?, tienen que también educarse acerca de todo lo que se utiliza, lo que ha estado en contacto con el paciente o con los contactos, que sean eliminados de forma correcta para evitar contaminar pues al resto de
la comunidad. Este es el anexo 1, o esta es la ficha de seguimiento que estábamos señalando, ¿no? Acerca de cuándo se realiza pues la visita domiciliaria a pacientes en el contexto COVID. Nosotros lo llenamos, ¿verdad? En la primera parte pues identificamos al paciente, o en este caso hacemos el llenado de sus datos principales, monitorizamos al paciente, nosotros somos quienes vamos a tomar las funciones vitales. Tenemos el cuadro en el cual nos presenta si tiene o no algunos de los síntomas, o de repente reconocemos aquí los primeros signos y síntomas de alarma. En cuanto a la condición, cuando ya le den de alta, ¿no? Cuando sea un paciente recuperado, o bueno, lamentablemente cuando el paciente ya ha tenido una condición de egreso fallecido. En el último recuadro, los contactos, ¿no? Que son todos los integrantes que viven en ese hogar, ¿no? Ellos son todos los contactos. Igual identificamos nombres y los factores de riesgos que tuvieran en caso de estar alertas para actuar de manera oportuna, reconociendo signos y síntomas de alarma, o derivarlo a un hospital de más complejidad. Entonces nosotros desarrollamos esta ficha de seguimiento. ¿Ya? El personal de enfermería también lo realiza de forma ordenada. Podemos, ¿no? A través de los casos ya identificados, de repente en nuestro triaje diferenciado, vamos a saber cuáles son esos casitos que tienen factores de riesgo, o son personas con factores de riesgo físicos o factores de riesgo social, para hacer el seguimiento de los casos. En otros, también podemos hacer captar a estas personas sospechosas probables de COVID-19 cuando salimos a hacer las actividades extramural. También entonces vamos a aperturar esta ficha de seguimiento de visita domiciliaria. Trabajar de forma ordenada y conjunta con todo el equipo de salud de atención primaria, para hacer la visita de seguimiento cuando corresponda, si cada 72 horas, o si van a aperturarse solamente de repente seguimiento clínico a distancia, ¿no? De repente mediante teleconsultas. Bien, pasemos a conocer entonces un poco acerca de cuál es la importancia de la atención domiciliaria, cuál es el conocimiento que se tiene que brindar pues en este tipo de atención el personal de salud al familiar, ¿no? Nosotros tenemos que conocer por eso mucho acerca de la valoración, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer estas visitas de seguimiento, o cuando nosotros vamos a ser cuidadores, ¿no? Porque también podemos desempeñarnos, hacemos esta atención domiciliaria en los casos leves, con o sin factores de riesgo, y lo que queremos pues es empezar con una buena valoración de mi paciente. Valoro la presencia de disnea y el grado de oxigenación. ¿Por qué es importante valorar la presencia de disnea? Porque lo hemos señalado como uno de los signos de alarma. Y la oxigenación nos va a ayudar a detectar precozmente niveles bajos de oxígeno. Esta saturación de oxígeno se puede tomar en la periferia, en uno de los dedos, por ejemplo, de la mano, y los valores normales que me pueden arrojar con este equipo para medir la oxigenación, como es el oxímetro, es más de 95%, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima, ¿no? A nivel del mar. Tenemos que el oxímetro puede tener diferentes presentaciones, como lo tenemos allí. Tenemos unos más pequeños que solamente se colocan el dedo y encima ya del equipo está marcando, ¿verdad? Está marcando la oxigenación, pero también nos marca otro valor, como es la frecuencia cardíaca, ¿no? Nos marcan dos valores. En este caso, en la oxigenación,
lo que buscamos es que se encuentre mayor a 95% hasta un 100%, que es lo normal. Ambos valores, entonces, ambas signos se tienen que monitorizar cuando hago una visita de seguimiento domiciliario. En este caso, la oximetría de pulso permite la estimación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial. También vigila la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno se muestra en la pantalla, presenta la media de la medición de los últimos 3 a 6 segundos y los datos se actualizan cada 1 segundo. Para esto tenemos que tener también una forma correcta de hacer la medida de esta oximetría, ¿no? Si se actualiza cada 1 segundo, pues entonces tratar de mantener el equipo sin mucho movimiento para que haga una buena lectura, porque también quiero que me mida la saturación, pero también la frecuencia cardíaca. Lo podemos utilizar, como hemos visto, en el dedo de la mano. También puede ser utilizado en el caso de un niño en el dedo del pie, o también en un adulto, ¿no?, en el lobulillo de la oreja. Dependiendo del equipo que tengamos, se puede hacer uso de su medida en estas zonas anatómicas. Se busca poner adecuadamente este sensor, el equipo, ¿no?, el oxímetro. Se coloca y se espera unos segundos y automáticamente marca el pulso y la saturación. Si hay dudas de la lectura, nosotros lo podemos revisar en nuestro propio dedo, porque podemos o no de repente tener un equipo que en ese momento quizás no está bien calibrado o ha tenido alguna falla o baja, entonces nos hace dudar en cuanto al uso correcto de este oxímetro. Lo podemos medir en nosotros y luego corroboramos si de repente hay algún daño, algún error en este equipo, y no es necesariamente en el paciente, ¿no? Por eso siempre llevar el equipo antes de salir a un seguimiento, al equipo que esté en óptimas condiciones, ¿no? Las características de la pulsoximetría la hacen un elemento cada vez más extendido en la valoración inicial y la monitorización de los enfermos. A diferencia de una gasometría arterial, proporciona una medición continua y no es invasiva. No requiere de un entrenamiento especial para su colocación, ¿no? Es muy fácil de utilizarlo. Nosotros de repente lo podemos tener, y si la familia lo tienen, o recomendarle que tenga este oxímetro, se le educa acerca de su uso, que es muy práctico, es muy sencillo, pero es muy útil. Las estimaciones son fiables en un rango de 80 a 100% de saturación de oxígeno. Al valorar el pulso del paciente también nos informa pues la frecuencia cardíaca, puede alertar de forma precoz sobre las disminuciones en la perfusión de los tejidos, ¿no? Hay algunas alteraciones, hay algunos momentos en los cuales puede haber errores de la medición de la saturación de oxígeno. ¿Cuáles pueden ser? Movimiento, ¿no? Paciente en movimiento no va a permitir que haya una buena toma de la oximetría. Y cuando hay baja perfusión, ¿no? Persona que está con frialdad distal, ¿no?, que tiene frialdad en los dedos, va a haber también ahí, podría haber un error de la lectura, ¿no? Cuando hay uso de drogas vasoactivas, interferencia electromagnética, la pigmentación de las uñas y las variantes de hemoglobina pueden ser algunos errores para la lectura de este oxímetro. Entonces es muy práctico el uso, es muy útil la información que nos brinda. Una vez que utilicemos el oxímetro, esperar unos segundos para que marquen los valores de saturación y de frecuencia cardíaca en esa persona, ¿no? Persona entonces tendrá que estar en reposo sin movimiento para hacer una buena lectura y evitar los demás errores.
En cuanto a los valores normales, hemos dicho que de 95% hasta el 100% es lo óptimo, ¿no? Cuando hablamos de una hipoxia leve, cuando tenemos un valor de 91-94%. Una hipoxia moderada de 86 a un 90%. Una hipoxia grave cuando es menor a 85%. Entonces lo que se espera es que una persona esté en un rango normal y evaluar ante una hipoxia leve si hay también presencia de disnea, ante una hipoxia moderada y ante una hipoxia grave, ¿no? Valorar la presencia pues del uso, no la necesidad de esa persona de oxígeno y por ende pues no ser trasladada a un establecimiento para que le brinden estos cuidados, este manejo de oxigenoterapia y manejo completo en realidad del caso que se está tornando a ser moderado o a ser grave. ¿Qué otros signos vitales se tienen que valorar? Como hemos visto, el llenado de la ficha es completo. Entonces se valoran muchos de los signos vitales como son la temperatura. Se toma la temperatura, en este caso la temperatura corporal, que podrían ser utilizados estos, lo ideal sería estos termómetros de mercurio, que podemos utilizarlo a la medida tomando en la forma axilar, ¿no? Y utilizarlo cada uno, ¿no? O también tenemos estos, bueno, algunos termómetros del tipo digitales que se debería tomar en todo caso en zona más recomendada, como es en la frente, ¿no? Sin sudor, en este caso la piel tiene que estar seca y ahí se controla la temperatura frontal con este equipo digital, si se tuviera, ¿no? Porque no está recomendado, no está tomando una buena captura de la temperatura si lo hacemos en la zona del brazo o hasta en el cuello, he visto que toman, ¿no? Entonces, estos termómetros están diseñados para hacer la toma de la temperatura de forma digital a distancia, ¿no? No hay contacto con la, pero tiene que ser en la zona adecuada, pues, ¿no? Como es en la frente, ¿no? Y eliminar eh, todos esos mitos o creencias acerca de daño cuando se utiliza un termómetro en esta zona, ¿no? Como personal de salud, hacer siempre educación continua en la comunidad, pues, ¿no? Los hogares que estamos visitando. Tomamos, bueno, los valores de los signos vitales que salen en el oxímetro, aparte tenemos ahí ya la frecuencia cardíaca, o nosotros también lo tomamos, ¿no? Tomando el pulso, de repente en la zona de la arteria radial, los latidos en un minuto, ¿no? Entonces ahí tenemos también la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria, igual contabilizamos en un minuto el número de respiraciones en el paciente y la presión arterial utilizando nuestro tensiómetro, que puede ser también el tensiómetro aéreo o también un tensiómetro digital, pero bien tomado y asegurándonos que esté calibrado. Se evalúa la presencia de otros síntomas, ¿no? Según inicio hemos señalado, la disnea. Entonces acá valoro también el resto de síntomas que pueden o no estar presentes. Valoro los antecedentes médicos, ¿no? ¿Cuáles son tus factores de riesgos, ¿no? Si yo ya estoy conociendo cuáles son los factores de riesgo para este SARS-CoV-2, entonces haré una buena historia preguntando los antecedentes de esta persona. Y también es importante establecer cuándo se inició los síntomas, ¿no? Para así hacer por lo menos, un aproximado de cuándo fue que esta persona empezó a transmitir el virus, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que antes del inicio de síntomas, unos 2 o 4 días,
esta persona pudo haber estado asintomática y puedo haber estado contagiando, transmitiendo el virus, y así es establecer, ¿no? Los contactos, posibles contactos que están expuestos, ¿no? Que serían casos probables al haber estado en contacto con esta persona que ya está confirmada con la COVID-19. Por eso es importante también conocer esto y hacer la búsqueda de contactos. Esto siempre es en base a el trabajo de atención primaria, ¿no? Recordemos los valores acerca de esta función vital, de este signo vital, como es la tensión arterial. Aquí tenemos en este cuadro por grupos etarios. Por ejemplo, si tenemos a un adulto, el rango de presión arterial, tenemos dos valores, tanto en sistólica como en diastólica. Recordemos que la sistólica es la mayor y sus valores normales pueden ir de 110 hasta menos de 140. Y la diastólica de 70 hasta menos de 90. Esa sería una presión, un rango de presión arterial normal en un adulto. Pasado los 140 sobre 90, recuerden que estamos hablando de hipertensión arterial. Y debajo de los 90 sobre 60 milímetros de mercurio estamos hablando de una presión baja, de una hipotensión. A su vez tenemos el cuadro de frecuencia respiratoria, ¿no? Igual analicemos en el caso del adulto. El número de respiraciones por minuto considerado normal, bueno, van de 12 a 20. Y será considerado pues frecuencia respiratoria alta o taquipnea a valores por encima de los 22, 25 respiraciones por minuto. Y una bradipnea, ¿no? En el caso de frecuencias respiratorias menores a 12 por minuto. Esto es en el caso de un adulto. Y a su vez podemos ir, ¿no? También teniendo ahí la información en el caso de los otros grupos etarios. La frecuencia cardíaca. ¿Cuándo es considerado en el grupo de adultos normales? Una frecuencia cardíaca que vaya de 60 a 80 latidos por minuto. Cuando se supera los 100 latidos por minuto, estamos hablando de una frecuencia cardíaca alta, como taquicardia. Y cuando tenemos a una frecuencia menor a 60 latidos por minuto, estamos hablando de una bradicardia. La temperatura. En el caso del adulto, ¿no? Los grados centígrados a los cuales se considera normal, pues de 36,2 a 37, en este caso es a 37 considerado normales. Cuando hablo de fiebre, en este caso, en el adulto, ¿no? O en el niño o adolescente, una temperatura de 38 a más es considerado fiebre. Y de 37,1 a 37,9 de febrícula. ¿Sí? Entonces, para diferenciar, fiebre es considerado a partir de 38 grados. En el caso que tomemos a un adulto, una temperatura con un termómetro de mercurio de forma axilar, recordar que cuando se hace la toma de temperatura de forma axilar con el termómetro de mercurio, el valor que te marca se le suma 0,5 grados centígrados. No olviden eso. ¿Por qué? Si, ejemplo, si marca 36, le sumaré 0,5, entonces la temperatura del paciente será 36,5 grados. ¿No? Porque lo estoy haciendo de forma axilar, no lo estoy tomando en forma oral, ¿no? En el termómetro de forma oral, que no sería lo más recomendable en estos momentos, ¿no? Igual, otro ejemplo, ¿no? Si marca 37 axilar
pero si yo le aumento los 0,5, tendré 37,5 de temperatura axilar. Por lo tanto, el paciente tendrá una febrícula. Y si marca 37,5 axilar el termómetro, entonces le agregaré los 0,5 y este paciente está en fiebre, ¿no? Está con 38 grados. En cuanto a las medidas del domicilio, ¿no? Seguimos, aparte de la valoración, ¿qué es lo que yo voy a recomendar? Hemos dicho al paciente, esta persona va a estar en aislamiento obligatorio en su habitación individual. Tiene que usar mascarilla también dentro del hogar y los contactos también tienen que usar uso de esta mascarilla. Se va a respetar el distanciamiento social. Se tiene que practicar las medidas de higiene estrictas. Ya conocemos cómo es el lavado de manos, el uso también pues del desinfectante, ¿no? Con el alcohol gel para objetos de la casa, el uso con desinfectantes como es el hipoclorito sódico, el manejo de residuos sólidos, que también ya hemos visto, todo lo que se genera en el domicilio tiene que ser descartado de forma adecuada, de preferencia, bueno, en una bolsa roja o si no, bien amarrados, bien rotulados y eliminarlos de forma segura. Todo este proceso de infección con este SARS-CoV, entonces hemos mencionado que puede generar objetos con exposición a riesgos biológicos como son las gotitas, ¿no? De esta persona que está infectada. Para ello se utiliza el desinfectante doméstico que contenga hipoclorito sódico al 0,1%. La ropa de este paciente y de cama se recomienda, así como los platos y cubiertos, utilizarlos por separado, ¿no? Solamente para él, identificados para que no se compartan con otras personas. Se debe de asimismo limpiar, desinfectar de forma separada, no mezclarla con el resto de los demás contactos de la casa. No se recomienda levantar polvo ni sacudir la ropa que está sucia, ¿no? Lo que me recomienda no es levantar, sacudir, barrer, sino pasar un paño húmedo, ¿no? Esa sería la recomendación a la hora de hacer la limpieza. El baño de este paciente en aislamiento tiene que ser de preferencia un baño de uso único. Solo él debe de ingresar a estos servicios. Hechos generados en el domicilio a un paciente con COVID-19 deben introducirse en bolsas perfectamente cerradas antes de recojo por el servicio municipal. Seguimos con las medidas que se les brinda al paciente en casa. Alimentarse bien, una alimentación balanceada, saludable, una hidratación adecuada, tiene que ingerir bastantes líquidos, pueden hacer uso de todas las infusiones, de que conozcan tibias, calientes, fomentar un descanso y reposo físico, ¿no? Esa persona de estar en aislamiento en el hogar, obviamente no va a hacer actividades físicas, no puede ir por eso tampoco ¿no? Al hacer sus actividades de esfuerzo físico de repente, de entrenamiento o de actividades de trabajo que desempeñaba con normalidad, por eso se recomienda el descanso, el aislamiento. Y también es muy importante el apoyo emocional, ¿no? Porque involucra pues entrar a esta etapa de aislamiento obligatorio, quizás en algunas personas o no, una forma de sentimientos quizás negativos o una persona que puede ser mucho más susceptible emocionalmente, ¿no? Contar con el apoyo de la familia, ¿no? Que es importante, pueden de repente establecer formas en las cuales, marcando distancia, quizás con el apoyo del uso de su videollamadas, etcétera, o llamadas, ¿no? Brindarse apoyo, ¿no?
es muy importante también señalar al resto de la familia, ¿no? Que no estigmaticen a esta persona, ¿no? O que se pongan en el lugar de ellos, que quizás se han contagiado y quizás tienen también muchas de esas personas, ¿no? La preocupación de quienes se expusieron, quizás en la familia, entonces quizás se siente con esa carga, con ese peso emocional que en vez de tener una familia que te apoye, encontrarte con una familia que te genera rechazo o de repente que te señale, ¿no? Te hace también decaer emocionalmente y puede implicar mucho también el aspecto físico, biológico de esta persona y sobre todo en su recuperación, que es lo que queremos. Tanto recuperación física, biológica como emocional. Y hay personas mucho más lábiles emocionalmente que otras, ¿no? ¿Cuándo hacemos recomendación de esta persona para que inicie aislamiento de ser un domicilio apto? Depende mucho de esto para de repente otorgarle, ¿no? La facilidad y tratar de establecer contacto con los centros de aislamiento oportuno para que pueda cumplir sin riesgo el paciente y sus contactos, ¿no? Su aislamiento por 14 días. ¿Cuándo lo consideraremos? Entonces, según las recomendaciones de ser un domicilio apto. Valorar los factores de nivel educativo, ¿no? Para que estas personas puedan, pues, ¿no? Eh, entender la importancia, entender las medidas básicas de cuidados en el caso de tener una persona en aislamiento con COVID-19. Los factores socioeconómicos, en este caso la infraestructura del hogar, que tenga los ambientes disponibles, ¿no? Una habitación para el uso individual de esta persona. La ventilación del hogar, que tenga una ventilación adecuada, que tenga la cantidad de ventanas eh, suficientes pues para generar que salga el aire, que circule, tener elementos para la higiene de las manos, ¿no? El suministro de agua es muy importante y contar con agua y jabón para la higiene de manos, para la higiene respiratoria también. Materiales para limpieza y desinfección de mi entorno. Los recursos para poder brindar soporte de alimentación a esta persona, que cuenten con de repente una persona señalada como cuidador, que sea este cuidador el más saludable. El cuidador no tiene que contar con factores de riesgo. Si no se cumplen con estas medidas básicas, entonces el aislamiento de 14 días no sería pues más seguro ni para el paciente ni para los contactos de ese hogar, ¿no? Se buscaría entonces la transferencia a un centro de aislamiento oportuno, de aislamiento como son pues no las villas que se han establecido, las villas panamericanas que tienen ese fin, ¿no? Aquí hablamos en esta gráfica, hablábamos acerca de la ventilación, la importancia de esta ventilación, tener en el hogar, por ejemplo, ¿no? Las ventanas y puertas abiertas favorece a que la exposición a estas gotículas pues no sea menor, desaparezcan en menos tiempo a través del paso libre de estas corrientes de aire, ¿no? A diferencia, es como lo ideal es en la segunda imagen, ¿no? Ahí tenemos el check, significa que está muy bien porque tiene ventana abierta, permite el flujo libre del aire, inclusive, ¿no? Con las puertas abiertas aseguramos un ambiente muy ventilado. A diferencia de la imagen superior, ¿no? Que no, tenemos de repente la ventana, pero solamente un poco entreabierta, permite un flujo, un ingreso de aire muy mínimo y que se concentre en la habitación debido a que no hay una circulación del aire porque se encuentra de repente las puertas cerradas y no hay más ventanas por donde puedan escapar el aire, ¿no?
se genera un ambiente también mucho más húmedo, más caliente, ¿no? Entonces, la recomendación es conforme está en la segunda gráfica. Una ventilación de más duración. Bien. Eh, hasta aquí. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a tratar de resolver las interrogantes que están en el chat. Voy a pasar a leer. Nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar con las recomendaciones acerca de los cuidados en el hogar, en este caso de una persona y sus contactos en aislamiento, ¿no? Porque eso es muy importante en el primer nivel de atención de salud cuando trabajamos con el nivel comunitario, ¿no? Cuando hacemos estas actividades de seguimiento domiciliario y también de seguimiento a distancia, ¿no? Tener en cuenta cuáles son los puntos en los cuales tiene que sí o sí llevarse a cabo para evitar que en vez de repente detener la transmisión del virus a integrantes del hogar o a personas vulnerables, ¿no? Estamos haciendo todo lo contrario. Voy a ver, pasar a los comentarios que han habido. Parece que es en todo caso que lo hagan. Ay, muy buenas tardes, ¿no? Nos saludan sus compañeros. Entonces, hasta aquí no ha habido ninguna duda, creo que ha estado muy claro. Entonces, los invito a estar presentes en la segunda parte. El día 27 nos estaremos reencontrando para la segunda sesión de este curso nacional de cuidados al paciente COVID en un nivel de atención primaria de salud. Sí, muchas gracias por su participación, por su atención. Nos vemos entonces en 2 días, nos encontramos. Muy agradecida con todos igual. Que pasen buenas noches, sí, y hasta luego con todos. Sí, chicos, buenas noches.